Abran su Biblia si son tan amables en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 6 que leeremos en breve. Evangelio de Mateo capítulo 5. Y mantenga su Biblia abierta que rápidamente leeremos ahí. Quiero comenzar en esta mañana haciéndote una pregunta, como casi siempre. ¿En algún momento de tu vida has deseado algo con mucha fuerza, con mucha intensidad? ¿Has deseado algo tan fuerte que prácticamente no se te quitaba de la cabeza, sino que todo el día estabas pensando en eso, ibas a dormir pensando en eso, te levantabas nuevamente y eso siempre estaba rondando en tu cabeza, algo que tú deseabas con bastante intensidad? ¿Has deseado algo tan fuerte al punto de que condicionaba todo lo que hacías? Trabajo, esfuerzo, intereses, todo estaba enfocado en conseguir eso que tanto anhelabas. Tu deseo era tan fuerte que no permitías que nada ni nadie te distrajera de tu objetivo, sino que te concentrabas en aquello que querías alcanzar. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Has tenido ese deseo tan fuerte en tu vida? Tal vez ese deseo o ese anhelo tuvo que ver porque querías alcanzar un logro determinado. Tal vez estaba enfocado en acabar un proyecto, en superar un problema personal, en obtener un título académico y tantas otras cosas puede ser. Si es así, si has tenido ese deseo tan fuerte que de alguna manera controlaba tu vida, creo que si has vivido eso podrás entender lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados, dice la palabra. Los que tienen hambre y sed de justicia. Y tal vez usted se está preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el deseo? Ahora te lo voy a explicar. Y ruego que presten atención, que nadie se distraiga. Y si tiene todavía su teléfono encendido, por favor, los que han llegado a última hora, manténganlo en silencio. Estamos hablando acerca de la bienaventuranza durante alguna semana. Y quiero recordarle que toda esta serie de expresiones que nosotros leemos en Mateo capítulo 5 son más que afirmaciones espirituales. Y digo espirituales porque las encontramos en la palabra. Son más que frases bonitas. Todo lo que encontramos en la Biblia, Mateo capítulo 5, que nos habla acerca de estas bienaventuranzas, tienen que ver con la manera de vivir que a Dios le agrada. Es el reflejo de lo que debería ser el carácter de un creyente. El término bienaventurado, que en otras versiones leemos como felices, dichoso, afortunado, porque si usted va a otras versiones de la Biblia encontrará estos términos, describe un estado o una condición o estilo de vida que el cristiano puede disfrutar como resultado de la obra de Dios en su vida. Y cada bienaventuranza, yo estoy seguro que usted se habrá dado cuenta, porque es muy inteligente, cada bienaventuranza se sostiene y se manifiesta en una característica en particular que se debe evidenciar en la vida del cristiano. Por ejemplo, ¿por qué es bienaventurado el pobre? La Biblia nos enseña porque reconoce su necesidad espiritual y depende de Dios. Por eso es bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado el que llora? Porque en medio de la tristeza y dolor que le causa su pecado, se acerca a Dios en arrepentimiento. ¿Y Dios qué hace? Dios consuela y perdona. ¿Por qué es bienaventurado el que es manso? Porque permite que sea Dios quien lo dirija, y lo cual garantiza que él alcance o ella alcance la victoria en las diferentes circunstancias de la vida. Si se percatan de esta escritura, cada bienaventuranza descansa, como dije anteriormente, en una actitud que debe manifestarse en el carácter de cada verdadero discípulo y también añade o conlleva una promesa de Dios que enriquecerá la vida espiritual de cada uno. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurado el pobre en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo cada bienaventuranza lleva aparejada una característica o algo que tiene que ver con el carácter, pero también una promesa de Dios? Y en esta mañana vamos a considerar brevemente esta bienaventuranza. Es la cuarta bienaventuranza que tiene que ver, como he dicho en otras oportunidades, las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. El resto de ella tiene que ver con nuestra relación
con las demás personas. Pero vamos a considerar esta primera expresión, la bendición o la bienaventuranza de pasar hambre y sed. Continúa el versículo, claro que sí, pero quiero centrarme solamente en esta expresión, la bendición o la bienaventuranza de pasar hambre y sed. Y soy consciente que esta expresión por sí sola, a primera instancia, incluso puede parecer una contradicción, porque ya usted me dirá qué bendición representa el pasar hambre y sed. En todo caso, lo que eso representa puede ser una maldición, ¿no? Uno no puede entender que haya una bendición en ese sentido, pero permítame explicárselo desde el punto de vista bíblico, de acuerdo a la enseñanza que Jesús viene dándonos en este Sermón del Monte. La expresión esta que he mencionado da a entender, y abra su mente para que pueda comprender esto. La expresión bienaventurado el que tiene hambre y sed, lo que nos está dando a entender es un deseo intenso, un deseo profundo que hay en la vida de alguien. Implica la idea de buscar o alcanzar algo con carácter de urgencia. ¿Le ha tenido usted en alguna ocasión que buscar algo con carácter de urgencia? La idea que nos presenta esta expresión por sí sola manifiesta un deseo profundo que se origina en la persona, un deseo de buscar algo una necesidad sin la cual no puedo vivir. Esa es la idea. De ahí que se mencionen los términos hambre y sed, porque el hambre y la sed, hermanos, no es un capricho. Hambre y sed no es un antojo que uno tiene en el último momento. Hambre y sed reflejan una necesidad en el ser humano. ¿Me están entendiendo? Hambre y sed implica tengo una fuerte necesidad y no tengo cómo saciarme. Hambre y sed es la manifestación de una necesidad que incluso llega a controlar nuestros pensamientos y decisiones. Probablemente nosotros no hemos llegado a ese punto de experimentar ese hambre. En términos físicos, por ejemplo, vivimos en países donde poco o mucho tenemos cada día para comer, pero piensa en aquellos lugares donde no tienen nada. El hambre y la sed adquieren un mayor significado para esas personas porque tienen una necesidad y no saben o no tienen cómo saciarse. Fue lo que antaño o hace muchos años forzó migraciones a diferentes países. Yo recuerdo mis mayores, las conversaciones que tenía con ellos allá en las Islas Canarias. Tú te sentabas con tus parientes o los amigos de sus parientes, personas ya entradas bastante en años, y ellos nos contaban cómo tuvieron que salir de su tierra, cómo tuvieron que salir de Canarias y emigrar a otros lugares. Y le preguntaba, bueno, ¿y por qué hacían eso? Claro, uno no lo entiende o no lo entendía en aquel momento. ¿Por qué hacían eso? ¿Saben cuál era la expresión que ellos nos decían? Huyendo del hambre. Huyendo del hambre nos subíamos a un barco y nos íbamos a Cuba, Argentina, Venezuela y otra serie de países. ¿Por qué? Porque había necesidad y el hambre de alguna manera los condicionaba tomando decisiones que incluso no les gustaba, abandonar sus familias y salir a otras tierras, emigrar, buscar, porque estaban pasando por momentos de necesidad, momentos, como digo, ellos mismos declaraban, salimos huyendo del hambre. Ahora bien, el enfoque de esta expresión, bienaventurados los que tienen hambre y sed, nos enseña la necesidad, la urgencia y un anhelo intenso por saciarnos. Pero el enfoque de esta necesidad no está centrado en la comida física, sino en términos espirituales. Ustedes acaban de leer también que el versículo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Qué justicia? ¿O a qué hace referencia este término? La justicia. Tal vez usted piense, bueno, la necesidad de incentivar o de motivar a la justicia social, a velar por los derechos de otras personas, a ayudar al necesitado. Es posible que acariciemos esos pensamientos, pero no tiene nada que ver con eso. Para saber realmente lo que significa justicia en este contexto y de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra, pudiéramos ir al original a ver qué significa, cuál es la definición o interpretación de ese término en el original. Y si usted va al original en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, usted va a encontrar que el término justicia hace relación a desear con toda la fuerza, hacer en todo la voluntad de Dios. Se lo voy a explicar o a decir nuevamente. Desear con toda la fuerza,
hacer en todo la voluntad de Dios. De hecho, si usted lee en otras versiones modernas de la Biblia, usted encontrará, por ejemplo, que dice lo siguiente: felices, que es lo mismo que bienaventurado o dichoso. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Estoy convencido que esta forma o esta lectura le da una mayor comprensión. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Esa es la idea de esta bienaventuranza. Y este concepto de tener hambre, de tener sed de justicia, queda reflejado en la misma vida del Señor Jesucristo y aún en sus palabras. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, Jesús dijo esto: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora bien, hermanos, teniendo en cuenta las primeras bienaventuranzas que hemos mencionado, las primeras 3 bienaventuranzas, y teniendo en cuenta que esta tiene que ver con nuestra relación con Dios, no tanto con lo que hacemos o dejamos de hacer, entendemos que Dios es la figura principal que resalta en medio de todas estas 4 bienaventuranzas. ¿Qué quiero decir? Que el enfoque de esta bienaventuranza y de estas bendiciones está en Dios mismo. Dios reinando, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios reinando, Dios consolando, Dios dando la victoria. Lo que significa que cuando el pasaje dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, la interpretación que más se ajusta a este pasaje sería: dichosos o felices los que tienen deseos profundos, los que tienen hambre y sed de Dios mismo, hermano. Más que de una bendición, más que de que Dios haga esto o lo otro, la idea es que somos bienaventurados, somos dichosos, somos personas realmente felices cuando nosotros tenemos hambre y sed de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque la naturaleza y el carácter de Dios es justo. Él representa la esencia de la verdadera justicia. Una justicia, hermano, que no tiene comparación en términos humanos, porque Él es eternamente justo. Entonces, la idea del pasaje se centra en que una persona, un creyente, porque no estamos hablando de personas que no conocen al Señor. Un creyente que realmente puede vivir un estado de gozo y de felicidad es aquel que tiene hambre y sed de Dios. Es aquel que con necesidad está buscando a Dios en su vida. Y este ejemplo lo vemos reflejado en el Salmo 42. Le voy a leer un versículo que se ha mencionado hasta hace un momento en las canciones. Salmo 42, 1 y 2 dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista está haciendo una declaración que está revelando un profundo e intenso deseo que él tiene de Dios. No está diciendo: Dios, deseo que me bendigas en esto, deseo que me bendigas o que me ayude o que extiendas tu favor en este sentido. No se centra en eso. La idea es: Dios, te necesito en mi vida. Tengo hambre de ti, tengo necesidad de ti, tengo necesidad de tenerte, de estar cerca de ti, de disfrutar tu presencia. Tengo necesidad de conocerte más. Y él se compara con ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. La expresión esta de ese ciervo que brama cuando tiene sed no es una expresión que tenga una connotación de un deseo superficial. Antes bien significa un dolor y una agonía que este animal experimenta cuando no tiene agua o cuando no encuentra agua. Y el animal de alguna manera manifiesta su dolor, su agonía, porque no tiene eso que tanto necesita para poder sobrevivir. El animal se deshidrata como cualquiera de nosotros. Las fuerzas de este animal, del ciervo, se agotan. Y también dice que desprende, a causa de esa deshidratación, su cuerpo desprende un olor peculiar, un olor corporal que atrae a los depredadores, poniendo su vida en peligro. Es entendible entonces que ese animal comience a bramar. Es como si fuera un clamor de agonía: si no bebo agua, me muero.
El salmista David está utilizando esa figura, esa simbología para hablar de él mismo. Dios, si no te tengo, me muero. Me haces falta en mi vida. Señor, ven a mi vida. Es un clamor, es una necesidad que está haciendo este hombre. David expresa su hambre y sed, un hambre y sed que duele. Hambre de Dios por medio de esta ilustración, como también el Salmo 63, permítame leerle. Salmo 63, versículo 1, es una expresión muy similar que él utiliza también en el Salmo 42. Dice la palabra: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y áridas, donde no hay aguas. ¿Se dan cuenta cuál es el clamor que tenía este hombre? ¿Cuál es su necesidad acerca de Dios? Y Jesús nos enseña por medio de Mateo capítulo 5 y del versículo 6 que hay un gozo que va más allá de la comprensión humana cuando alguien tiene deseos de Dios, deseos por conocer quién es Dios y que Dios se revela a su vida. Hay un gozo que no se puede expresar con palabras, por eso él dice: bienaventurado, dichoso, feliz aquel que tiene hambre y sed de Dios, y Dios lo sacia y llena esa necesidad. Y esto nos lleva obligatoriamente a una pregunta, hermanos. ¿Tienes hambre y sed de Dios? Realmente tu vida se caracteriza porque tienes un profundo deseo de conocer a Dios. No es que tienes algo de curiosidad. Recuerda la expresión hambre y sed. Refleja una necesidad, una agonía, un dolor. Necesito urgentemente de beber esa agua, de comer ese alimento que pueda saciar mi necesidad. En términos espirituales, ¿tienes ese profundo deseo de conocer más a Dios? Creo que deberíamos ser honestos cada uno y cada cual se responde a sí mismo. Deberíamos ser honestos con respecto a esto. Porque no se trata, hermano, de tener una religión determinada, de reunirnos X días a la semana para hablar cosas de Dios. Se trata de conocer quién es Dios, de vivir la vida de Dios en nosotros, de tener una intimidad que suena bonito cuando leemos. ¿Pero es una realidad esto en nuestra vida o sencillamente tenemos una religión que nos diferencia de otras personas? Quizás estás más interesado en lo que Dios te da que en Él mismo. Quizás tu mayor y mi mayor preocupación se centra en que necesito que Dios me ayude en esto, en que necesito que Dios me bendiga de esta manera, que Dios extienda un favor en este sentido en mi vida. ¿Es eso lo que nos motiva a acercarnos a Dios? ¿El que Él nos dé algo? ¿El que Él nos ayude en un momento determinado? ¿O realmente lo que nos motiva a acercarnos a Dios es el deseo, el anhelo profundo, la necesidad de conocerlo? Porque tengo hambre de ti, Señor. Tengo sed de ti. Quiero saber quién eres. Quiero vivirte. Quiero experimentarte en mi vida. Quiero que seas algo más que conocimiento teórico, sino que seas una realidad en mi vida. ¿Ese es el deseo de tu corazón y el mío? ¿Representa para ti una verdadera necesidad conocer a Dios? ¿Has llegado al punto de pensar: si no te tengo, me muero, Señor? Porque eso fue lo que exclamó de alguna manera David con esta expresión: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo bramaba no porque era su costumbre. El ciervo bramaba porque era una necesidad, estaba manifestando una necesidad apremiante, urgente en su vida. Por eso bramaba. David clamaba de esa manera: Dios, te necesito en mi vida. Me haces falta, quiero conocerte, quiero saber más de ti, quiero experimentarte. Él no estaba tan enfocado en lo que Dios podía darle en términos de bendición. Él estaba enfocado en conocer a Dios de manera personal. El hambre de Dios, hermanos, es una respuesta natural en la vida de aquellos que están en Cristo, de aquellos que están caminando en la voluntad de Dios, de aquellos que han experimentado la salvación de Dios. Es una respuesta natural el tener esa hambre y sed de Dios. Y la Biblia nos dice, nos enseña que si realmente nosotros tenemos esa hambre y sed de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser saciados. Ahí está la promesa. La promesa de Dios de aquellos que tienen necesidad de Dios. La idea de ser saciado es que nuestra necesidad de quién es Dios en nuestra vida será suplida. Obtendremos a Dios mismo
Ya no hablo de una bendición. Obtendremos a Dios mismo como el mayor regalo y la mayor bendición que nosotros podamos experimentar. Saciados implica satisfacción y llenura completa. Y esta idea también la vemos reflejada, por ejemplo, en los escritos de Pablo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en Él. Dios sacia toda la necesidad espiritual que pueda haber en nuestra vida. Solo Dios puede saciar esa hambre y sed espiritual. Ni siquiera, hermano, una bendición determinada. Solamente Dios. Usted puede pensar, y yo también, bueno, si yo tuviera esto, yo sería realmente feliz. Si yo consiguiera lo otro, si yo alcanzara aquella meta, buscar este objetivo y lo consiguiera al final, yo sería realmente feliz. ¿Sabes qué? No será. La completa saciedad, por decirlo de alguna manera, es cuando nosotros conocemos a Dios. Dios es el que sacia toda la necesidad espiritual que hay en nosotros. Mira lo que dijo Jesús. Juan capítulo 6, verso 35, Él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y añade el versículo: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Te das cuenta? Solamente Jesucristo, solamente Dios puede saciar el alma. Solo Dios puede saciar esa sed, solo Dios puede saciar esa hambre espiritual que nosotros tenemos. Muchas personas andan por la vida buscando algo que les llene. A lo mejor usted fue una de esas personas hasta que encontró al Señor. O quizás conoce a otros, familiares, amigos, que de alguna manera están buscando algo que les llene, que les sacie, que de alguna manera dé respuesta a esos anhelos y preguntas profundas que hay en su alma. Se involucran en vivir todo tipo de experiencias o vivencias, se tratan de tener amistades de todo tipo, de viajar aquí y allá, porque están tratando de llenar algo en su vida, están buscando saciar una necesidad espiritual, emocional, como ellos quieran calificarla. Y saben, no lo consiguen. O cuando han llegado a alcanzar algo, dicen: realmente esto no me llena, no me satisface por completo. ¿Sabes por qué? Porque solamente Cristo es el que puede saciar el hambre y la sed espiritual del ser humano. Eso es lo que hemos leído en Juan 6:35. Alguno puede decir: no, yo no estoy seguro de eso, yo no estoy convencido del todo. Es lo que dice la palabra de Dios. Solo Él puede llenar. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de ser evangélico, es lo que va a saciar tu alma. Estoy hablando de la persona del Señor Jesucristo. Dios mismo es lo que satisface, llena, calma la ansiedad que hay en tu corazón. Él es la culminación de la búsqueda que el ser humano tiene en su interior. Es Dios mismo, hermano. ¿Has encontrado a Dios? ¿Has buscado a Dios? ¿Puedes decir: Él ha saciado mi alma o mi hambre y sed? ¿Está saciada en Dios? Porque entonces aquí hay un problema. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿sabe? Es un hambre, el hambre de Dios, aunque Dios sacia, es un hambre que permanece, que va creciendo en el sentido de que quiero más del Señor. Quiero más de Él, quiero más de su presencia, quiero más de su vida en mí. Quiero experimentar todo lo que Dios tenga en mi vida. Ahora, ¿puedo saber de alguna manera si yo tengo hambre de Dios? ¿O sencillamente yo me he adaptado a una religión determinada o una forma de pensar? ¿Hay alguna característica que se manifieste en mi vida de que realmente yo tengo hambre y sed de Dios? Sí, hermanos, sí las hay. Son características que usted conoce y que de alguna manera nos pueden ayudar a evaluar si nosotros realmente estamos o tenemos esa hambre y sed de Dios. ¿Cuál es ella? Primeramente, el que tiene hambre y sed de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Busca alimentarse de la palabra. Mientras muchas personas tal vez están buscando experiencias sobrenaturales, y no estoy hablando solamente del mundo inconverso, de aquellos que no conocen al Señor. Aún en el contexto de la iglesia hay personas que tienen una fijación en decir: yo quiero experimentar esto, quiero experimentar lo otro, como si eso fuera el todo, como si eso fuera lo máximo en la vida cristiana.
Dios permite que pasemos por determinadas situaciones donde experimentamos cosas que tienen que ver con su favor, con su amor. Pero más allá de una experiencia espiritual, que no digo que sea mala, está el hecho, hermanos, de conocer a Dios, de buscar a Dios más que la bendición que viene de Él. Una persona que tiene hambre de Dios, como digo, se alimenta de la palabra, no está buscando rituales o tradiciones religiosas para satisfacer la curiosidad espiritual. El que tiene hambre de Dios, escúcheme bien, estudia la palabra de manera seria. Y creo que me entenderán cuando digo esto, estudia la palabra de manera seria. No es que de vez en cuando lea un versículo. Ocasionalmente, cuando hay una actividad especial, me leo algún pasaje de la Biblia, voy a hacer algo determinado. No, es cuando de manera seria se alimenta de la palabra de Dios, busca conocer a Dios por medio de la revelación que Él ha dado de sí mismo, que es la palabra. Si usted no tiene ese deseo de estudiar, si usted no hace nada por conocer la palabra, evidentemente usted y yo estaremos manifestando que no tenemos hambre ni sed de Dios. La persona que tiene hambre de Dios edifica su fe en las enseñanzas de las Escrituras y permite que el Espíritu Santo lo dirija mientras estudia la palabra. A veces decimos, Señor, necesito que me dirijas, y estás esperando un pensamiento fuera de lo normal que venga a tu mente, o que alguien te diga, mira, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. ¿Saben qué? La dirección del Espíritu Santo está íntimamente ligada al conocimiento de las Escrituras, a conocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña cuando dice que el Espíritu Santo mismo inspiró la palabra, y dice que el Espíritu de verdad os guiará. ¿A dónde? A toda la verdad, o en toda la verdad. O sea, palabra y Espíritu Santo están íntimamente ligadas. No hay dirección del Espíritu Santo sin la palabra. Sino, ¿qué sentido tiene que la tengamos? ¿Qué sentido tiene que el propio Espíritu Santo inspirara? Y los hermanos que están estudiando la asignatura lo tendrán fresco en su mente. Fue el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, y Él la ha dado por algo. Y no solamente Él la ha inspirado, sino que a través de la palabra Él va a mostrar o a manifestar su dirección para nuestra vida. El que tiene hambre de Dios y sed de Dios, ¿sabe qué otra cosa va a hacer? Va a buscar tiempo con Dios. ¿Me escuchó? Va a buscar tiempo con Dios. Un tiempo que utilizará para meditar, para disfrutar la presencia del Señor, para orar, tal como hacía Jesús. Jesús se apartaba en momentos determinados del día. Dejaba a la gente a un lado, vamos a decir que dejaba todo lo que tenía que ver con su ministerio público por momentos. Incluso buscaba la soledad en el desierto, la soledad que en la montaña, para estar con su Padre. Le decía a sus discípulos en ocasiones, o acompáñenme o quédense ahí, pero la Biblia enfatiza que en varias oportunidades el Señor se alejaba de todo, se alejaba de la responsabilidad del ajetreo y buscaba tiempo con el Padre. ¿Buscas tiempo con Dios? De manera deliberada, de manera consciente en tu día a día, dice, bueno, necesito apartarme para meditar en Dios. Necesito apartarme, necesito dejar esto, dejar lo otro, salir, tener un tiempo a solas con el Señor, reflexionar, meditar, recrearme en su presencia, disfrutar su presencia en mi vida, simplemente estar delante de Él. ¿Buscas ese tiempo? El que tiene hambre y sed de Dios se aparta de todo aquello que lo aleja de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida pueden haber que nos alejan de Él? Y no estoy hablando de cosas que necesariamente son pecado. El pecado todo el mundo sabe que nos separa de Dios. Pero ¿cuántas otras cosas estamos involucrados en la vida, en nuestro ajetreo diario, que no nos deja o que no permite que nos acerquemos a Dios? El que tiene hambre y sed, y perdone que repita esta expresión una y otra vez, es consciente que hay un mundo que seduce, que entretiene, que te amarra. Y es consciente de que hay un enemigo que trata de engañar y el que tiene hambre de Dios hace todo lo posible, se aparta de todo aquello que no lo deja avanzar en esa búsqueda de Dios
en su vida. Y por último, hermano, aunque la lista puede continuar y pudiera seguir nombrando muchas cosas más, el que tiene hambre y sed de Dios mantiene comunión con el resto de los creyentes también. Como parte de su gozo espiritual y de manifestar su amor a Dios, vive en comunión con sus hermanos, con la iglesia del Señor, con aquellos que comparten su fe. Terminamos en esta mañana, o termino preguntando, tanto para ti como para mí también, y seamos honestos con nosotros mismos. Aquí no se trata de impresionar a nadie, ni hacernos quedar como más espirituales que los otros. Pero ¿realmente tienes hambre y sed de Dios? ¿Realmente lo tienes, hermano? ¿Es un tema que te preocupa? ¿Te inquieta al punto de que te duele o te incomoda si no haces algo al respecto? ¿O sencillamente te da igual? ¿No es tan importante como para que me aflija? Cuando este animalito comienza a bramar, el ciervo, vuelvo a repetirte lo que te dije anteriormente, es un bramido, es un clamor, si lo quieres así llamar, de dolor, de agonía, de desesperación, porque si no me muero. Esa es la idea que el salmista trata de transmitirnos acerca de la búsqueda de Dios. Como está clamando ese animal, Dios mío, así me siento yo. Tengo un hambre de ti que duele, una sed que me hace agonizar. Es para manifestar la necesidad profunda que el salmista tenía. Y él se compara más adelante con esa tierra seca y árida, donde dice, donde no hay agua. Así me siento, Señor. Entonces la pregunta ¿es un tema que te preocupa? ¿Te inquieta al punto que te duele o te incomoda si no haces algo? ¿Te identificas, hermano, con las expresiones que el salmista dijo de sí mismo? ¿Qué expresiones? Esas que te he mencionado, como el ciervo brama. O esa otra expresión, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. ¿Te preocupan estas cosas? Porque eso entra dentro de las características de lo que es un verdadero discípulo del Señor. No porque a mí se me ocurrió, sino porque la Biblia lo dice. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Cada una de esas bienaventuranzas representa una actitud que tiene que ver con el carácter del creyente. Nuestro interés por Dios mismo habla de cuán lejos o cerca estamos de Él. Si alguno se pregunta o le ha dado por pensar en algún momento, ¿estoy cerca de ti, Señor? ¿O estoy lejos? Bueno, una de las formas de saberlo es, ¿tengo hambre de ti? ¿Tengo anhelo por ti? ¿Tengo anhelo por conocerte? ¿Manifiesto eso en mi día a día? ¿Realmente tengo hambre de tu palabra? ¿Busco tiempo a solas contigo? Porque si esas cosas tan elementales y básicas no están en nuestra vida, realmente estamos manifestando que no hay tanta hambre como deberíamos tener o tanta sed. Nuestro interés por Dios habla de cuán lejos o cerca estamos de Él. No son nuestras palabras bonitas que puedan salir de nuestra boca, sino la búsqueda de Dios mismo, lo que declara que tenemos hambre y sed de Dios. Y ojalá, porque a veces uno quiere transmitir tantas cosas, pero no tienes las palabras, no te salen todas las palabras que quisieras compartir. Y por eso uno apela a la intervención del Espíritu de Dios, uno apela a Dios mismo. Y Dios permita en esta mañana que lo que no he sabido transmitir por palabras, el Espíritu Santo traiga una convicción a cada uno de nosotros de cuán importante es tener hambre y sed de Dios, no de una bendición, hermano. Las bendiciones vienen añadidas. Cuando la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, está diciendo pon el enfoque en Dios, búscalo a Él, busca que Él sea una realidad en tu vida. Y vuelvo a repetir, esto no se trata de religión. No se trata de reunirnos de vez en cuando para charlar acerca de la Biblia. La Biblia, el propósito principal es dar a conocer quién es Dios. Y si tú tienes intenciones o deseos de conocerle, se va a manifestar en que te vas a preocupar de una manera seria en estudiar la palabra.
De una manera seria vas a buscar, así como buscas tiempo para ir al trabajo, para ir aquí y allá, cumplir con esta obligación o la otra, vas a buscar tiempo para estar a solas con Dios, meditando, reflexionando, orando, pero estar con Él. Ya sea en el campo, ya sea en una habitación oculta en tu casa, ya sea lo que sea, tú vas a buscar ese tiempo, porque tienes hambre y tienes sed de Dios. Que el Espíritu Santo traiga esa convicción a nuestra vida, hermano. ¿Sabes para qué? Para que no nos estemos engañando nosotros mismos. Para que no vivamos una religión superficial que no tiene la mayor trascendencia. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Que esa sea tu mayor preocupación. Así como te preocupa el traer alimento a tu casa, saciar las necesidades de toda tu familia, que te preocupe con la misma intensidad o más el alimentarte de Dios, el conocer a Dios y que Él sea una realidad en tu vida. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le animo que tenga un minuto, un par de minutos de reflexión. En breve nos estaremos yendo. Piensa en ti mismo, no en la persona que está a tu lado, si fulano lo hace o no lo hace, que eso no te preocupe. Piensa en ti mismo. Evalúa tu propia vida a la luz de las Escrituras. ¿Conocer a Dios es una preocupación en ti? ¿Te duele, agonizas, te duele el alma porque tienes hambre de Dios y tienes sed de Dios? ¿O a ti te da igual, hermano? ¿Hasta qué punto a ti y a mí nos preocupa conocer a Dios? ¿Hasta qué punto de nuestra vida tú y yo tenemos hambre y sed de Dios? No hambre y sed de religión, sino hambre y sed de Dios mismo. Y si no tienes ese hambre, si no tienes esa preocupación por las cosas espirituales, pregúntate ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Por qué ya no tengo interés en ti? ¿Qué ha cautivado mi corazón para que no te busque? ¿A qué le he dado lugar en mi vida para que mi interés por ti se haya debilitado? Yo te animo que pienses en esas cosas y estoy convencido que el Espíritu Santo te va a hablar. Él traerá a tu mente, a tu corazón, una respuesta a esas preguntas. Él te dirá por qué dejaste esto, hiciste aquello. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Pero si sales hoy de aquí, por favor, sal con la convicción de que si lo haces o no, eso es cosa tuya. Dios no obliga a nadie. Pero sal con la convicción de que tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Y que un verdadero creyente debe manifestar esa hambre por Dios, ese interés por Dios. Y si eso no está en nuestra vida, debes preocuparte. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Tú estás aquí en este lugar, Dios. Más allá de que lo puedas sentir o no, tú estás en este lugar. Porque así lo enseña tu palabra, Dios mío. Pero aún así tú nos das la bendición de sentirte, de experimentar en medio nuestro que estás aquí. Y lo estás, Señor, y te doy gracias por ello. Tu Espíritu Santo está hablando al corazón de cada uno de nosotros.
Ayúdanos para no endurecer el corazón ante la voz del Espíritu, como dice la Escritura. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor, queremos tener hambre y sed de ti, Señor. Un hambre que duela. Una sed, Dios mío, que nos haga clamar delante de tu presencia por conocerte. No estamos tan interesados, Señor, en la bendición. Sabemos que la bendición viene contigo, Dios mío. Y te pido que nos perdones si lo que hemos estado buscando es sencillamente el favor o la ayuda y nos hemos olvidado de ti. Que eres mayor que cualquier bendición, que eres el autor de la bendición. Perdónanos, Señor. Y Señor, de acuerdo a la capacidad de cada uno de los que estamos aquí, de acuerdo al entendimiento, al poco o mucho conocimiento que podamos tener en tu palabra, ruego que tu Espíritu Santo nos hable de tal manera que salgamos con la convicción de que te necesitamos y que necesitamos comer de ti y beber de ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, y si tu Espíritu está hablando a alguien en este lugar y le está mostrando que debe hacer determinados cambios en su vida, que debe preocuparse por determinadas cosas, dale la fuerza a ese hermano o hermana para que haga lo que tenga que hacer, Dios mío. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y mientras seguimos en este espíritu de oración, les pido por favor un par de minutos más. Vamos a escuchar muy suavemente ese cántico, Neftalí, que está inspirado justamente en ese versículo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Muy suavemente, Neftalí. Gloria a Jesús. Como el ciervo